Hola, el día de hoy te voy a hablar acerca de la concepción de la muerte que se tiene en el budismo, en el islam y el cristianismo, confrontándolas desde mi propia visión. Primero te voy a hablar acerca del islam. El islam se refiere a la religión monoteísta practicada por los musulmanes. Su dios es Alá y su profeta Mahoma, y el Corán es su libro sagrado. Los seguidores de esta religión practican durante un mes al año el Ramadán, que consiste en un ayuno durante las horas del día. Esta religión surgió al este de la península arábica cuando Mahoma, el profeta, tuvo revelaciones del arcángel Gabriel y consecuentemente propuso el nacimiento de este modo de vida basado en el sometimiento a la voluntad de Alá. Las creencias alrededor de esta religión han cruzado fronteras debido a la migración voluntaria o forzosa de su comunidad, hecho que ha marcado una influencia sociocultural de gran magnitud en sus creyentes respecto a la muerte y por ende a la donación humana de órganos y tejidos para trasplante. El Islam se basa en la premisa de que todos sus individuos deberán someterse a la voluntad de Alá, el único y verdadero Dios existente. Así, se considera una actitud ante el mundo y el Creador, una disposición del alma voluntariamente aceptada y una práctica consecuente de ella como un modo de vida. Cuando el último mensajero de Alá, mejor conocido como Mahoma, tuvo una de sus revelaciones del ángel Gabriel durante una de sus meditaciones, en ellas el Dios se comunicó con el profeta recitando versos y mandatos que posteriormente fueron relatados y escritos en forma del Corán, el libro sagrado del Islam. Basado en lo anterior, el Islam es una religión que ha cruzado fronteras y ha ejercido una influencia sociocultural de gran magnitud. Por ello, lo anterior se basa que en la percepción islámica de la muerte abarca un conjunto de interacciones metafísicas complejas que requieren entenderse para evaluar el flujo que tienen sobre sus creyentes en materia de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante. En este contexto, Kitab ar-Ruh, autor del libro The Soul's Journey After Death, describe 4 etapas o 4 dominios en la existencia humana. La primera es la etapa del útero, cuando el individuo está dentro de la madre. Es una etapa que se describe como oscura y contraída. La segunda es la etapa del dominio, cuando el ser humano crece. Allí se adquieren los conceptos básicos del bien y el mal, siendo así el medio para la miseria y la felicidad. La tercera etapa sucede cuando el individuo fallece y corresponde a la tumba o interespacio. Allí, las almas se dividen en 2 grupos, según el concepto de Alá. Unas serán castigadas y encarceladas, otras serán conducidas hacia la felicidad. Mientras tanto, la última etapa es conocida como el eterno momento en el que el alma viaja al jardín, haciendo referencia a la salvación o al fuego como un castigo divino. Esta etapa culminará solo el día del juicio final. Para juzgar el destino del alma al fallecer de un individuo, el ángel de la muerte posiciona su mano sobre su cabeza y hace que el espíritu salga de su cuerpo y se traslade hacia el último cielo, lugar donde permanece Alá. Posteriormente, el alma vuelve a la tierra para ubicarse entre el cuerpo que alguna vez habitó y la tumba donde éste yace, para ser cuestionado por los ángeles Munkar y Nakir. Finalmente, es juzgado por Alá, quien acepta o rechaza a su seguidor y determina dónde merece ser dirigido el individuo. Todo este proceso es hermoso y tranquilo para los correctos y tormentoso para los pecadores. Sin embargo, en el Islam, la descripción de lo que se encuentra después de la muerte es considerablemente más detallada y con un carácter punitivo en el sentido de las acciones que hayan cometido en el segundo dominio y en grado de sometimiento de Alá. De esta manera, los creyentes son incentivados a continuar de forma correcta basados en el buen carácter y sus verdaderos y profundos sentimientos hacia Alá, el reconocimiento de este como único Dios a través del miedo y la fe. La muerte cumple igualmente con estas características, donde los 4 componentes siguen teniendo exactamente el mismo valor que en vida. Esta es la razón por la cual en el Islam está completamente prohibido manipular el cadáver de un individuo, siendo considerado una falta de respeto hacia la persona, Alá y la religión. Atenta contra la idea del ser humano como conjunto que se mantiene incluso después de fallecido, vulnerando su dignidad aun cuando no se conoce de manera exacta el momento en el que el alma abandona el cuerpo y se presenta la desintegración de los 4 componentes. Estos elementos forman un conjunto inseparable que contribuye al individuo como humano y persona, de tal forma que cuando falta uno de esos componentes se pierde la integridad del conjunto. Bajo este concepto se entiende que la agonía del dolor no es solo física, sino también espiritual, de la razón y del instinto. Ahora bien, hablemos del budismo.
Se le conoce como la doctrina filosófica, religiosa y moral fundada en la India por Buda, Siddhartha Gautama. Como tal, el budismo tiene como precepto la reencarnación del ser humano de manera de liberarlo del sufrimiento material, tener como maestro a Buda o iluminado. Aunque en la creencia actual del occidente se tiende a considerar como mejor la muerte repentina e indolora, en el budismo la muerte ideal es en el que la persona tiene plena conciencia de que va a ocurrir el obito, y a ello han de ayudarlo los allegados. De esta manera transforman la muerte en algo que forma parte de la vida cíclica y a lo que no hay que temer demasiado, pues no es un proceso terminal, sino algo natural, universal e inevitable. Por ello, los lamentos y las plañideras no son muy bien vistos en la región budista. Ahora te voy a hablar acerca del nirvana. Para los budistas, la muerte es solamente el principio de otra vida que irá repitiendo hasta llegar al nirvana. Esto ocurre cuando el sujeto ha obtenido la suficiente sabiduría espiritual como para ver la verdad, la realidad. El nirvana no se puede explicar porque es tan difícil de comprender como difícil de ver la verdad. Por ello, el rito funerario budista es un llamado rito de paso, como en el caso del budismo tibetano. A la persona fallecida o próxima a morir se lee el libro de los muertos, llamado Bar-do-i-dos-gorol. La lectura es una manera de dar claves que servirá al difunto en el estado intermedio de las dos vidas, conocido como el bardo. Este proceso dura 49 días, los cuales es común que se ofrezca alimento, bebida al espíritu del fallecido por medio de ofrendas. Los budistas prefieren ser incinerados, aunque también se practica la inhumación o el sepelio en agua, otra variedad que es dejar el cuerpo en la naturaleza para que sea con las mismas aves carroñeras y la acción natural la que descomponga el cuerpo. Son las modalidades que corresponden a los 4 elementos de la naturaleza. El funeral budista. En este funeral se empieza por orar a Buda. Según el libro citado, al difunto se le cubre con un sudario en el rostro y no se le toca, para no interferir con el proceso. Este proceso dura unos 3 días, después de que el fallecido es colocado en un ataúd para velarlo. Antes de la incineración se producen ceremonias privadas y públicas. Lo común es que sea en la casa de los deudos, esté abierta para que los más allegados se reúnan, puesto que también en los budistas la muerte tiene un componente social. Este gesto de reunión se hace para desterrar la pena y el temor por medio de la amistad. Hay una parte de la ceremonia en la que se invierten monjes que entonan cantos. No se les exige participar en el cortejo fúnebre ni estar presentes en la cremación. En algunos funerales budistas muy tradicionales, mientras se cumplen los ritos funerarios en casa de los deudos, algunos de los presentes son escogidos para hacer un honor especial al muerto. Por unos momentos los hombres escogidos se convertirán en monjes y las mujeres en madres blancas. Los hombres deberán raparse y vestirse con ropas tradicionales, y las mujeres deberán ir de blanco y no hablar ni tocar a ningún hombre para conservar su estado puro. Ellas han de permanecer tras un ataúd y no soltar una especie de hilo blanco, que es el camino que el espíritu del difunto ha de seguir. Pasada una semana de cremación o inhumación se celebra una ceremonia en honor al difunto y otra a modo de despedida final. Una vez cumplidos los 49 días, en ocasiones también se realiza una ceremonia funeraria anual durante los siguientes 7 años y una especial cada 7 años durante 49 años. Y por último, pero no menos importante, el cristianismo. La muerte, según ellos, es la cesación definitiva de la vida. Esto quiere decir que hay un tránsito desde la vida terrenal hacia Dios. Los cristianos piensan que al morir el cuerpo se corrompe pero el alma sobrevive. La muerte es el descanso eterno junto al Creador, que aunque alcanza el cielo, habrá sido preciso cumplir con los 10 mandamientos que Jesús dio a sus discípulos. También se dice que la vida no se pierde, se transforma. No hay un sentimiento trágico de la muerte, por lo mismo que no hay un sentimiento trágico de la vida. Se plantea ahora en cuestión de derechos a una muerte digna. Debemos entender que por este derecho se tiene que la persona decidir por sí misma el tratamiento a su enfermedad, cuando el cuerpo ha cumplido su ciclo normal de vida y no hay obligación de recurrir a métodos extraordinarios para prolongar la vida, según lo defiende la Iglesia. Así que en conclusión, se puede decir que en concepto de la muerte se tienen infinitas connotaciones. Las premisas de la religión permiten inferir en la creencia en la resurrección y la vida más allá de la muerte, así como el valor del cuerpo y el respeto que exige aún después del fallecimiento.
Basado en lo anterior, existen diversas corrientes a favor y en contra de la determinación de la muerte encefálica como muerte del individuo. Este panorama es un reflejo de lo cual en la comunidad se percibe y se entiende, explicando su postura y recelo frente al tema. Sin embargo, parece primar a la sociedad intelectual de una necesidad moral de solidaridad universal que conlleva optar por el bien del prójimo, siempre y cuando no se infrinja un daño al ser propio. Es decir, como en el caso de la donación de órganos en el Islam, se puede vulnerar el cuerpo porque es para un beneficio mayor, que es la defensa del otro. La fuerza de sus doctrinas y convicciones permiten que se pueda aceptar la donación de órganos y tejidos que adicionalmente se llega a considerar una obligación moral del musulmán. Sin embargo, para los budistas esto es una violación al cuerpo y alma de la persona fallecida, y para los cristianos simplemente es una tradición de cómo puedes cremar o cómo puedes enterrar a la persona. Sin más por el momento, no olvides darle like y suscribirte y nos vemos en el siguiente video.